Manual Liberal, que me acompaña en cada capítulo, Jan Sánchez, quien nos acompaña desde Estados Unidos, y hoy tenemos un invitado especial, quien es Anderson Sequera, que es egresado de la Universidad de Carabobo como politólogo, además consultor en análisis político, y por supuesto el director de Politics en la parte estratégica. Bienvenido, Anderson, ¿cómo estás? Estamos muy emocionados de que nos acompañes el día de hoy. Al contrario, Jan y Oriana, muchísimas gracias por la invitación. He visto varios capítulos y me parece que están haciendo un gran trabajo, entonces un gran placer estar aquí. Buenísimo. Hoy vamos a hablar de un tema que es un tema de debate, bueno, siempre es constante en los asesores políticos y hoy que tenemos un analítico en estrategia política queremos hablar sobre ese tema, que es la democracia. Pero la democracia hemos dado cuenta que a lo largo del proceso en América y en todos los, y a nivel incluso mundial, tiene como diferentes tipos, pero es también curioso que los líderes de quien hacen esos procesos democráticos tienen ciertas características. Entonces, hablemos un poco de cómo ha sido este proceso de la democracia en Latinoamérica, ¿no? Sí, a ver, para hablar sobre la democracia en Latinoamérica, creo que es importante empezar a caracterizar los tipos de regímenes políticos políticos, los países y los estados en todo el mundo. Estos cuatro tipos de regímenes políticos son básicamente la democracia liberal, las democracias electorales, las autocracias electorales y las autocracias cerradas. Explicando esto en términos mucho más sencillos para no caer en temas tan politológicos y académicos, cuando hablamos de democracia liberal hablamos, bueno, básicamente de cuál debería ser la aspiración de todo país. Un país donde haya elecciones libres, donde haya Estado de Derecho, donde se respeten los derechos civiles y políticos, donde haya alternabilidad en el poder, donde haya estabilidad política. Ese es como la máxima aspiración, la democracia liberal. En el otro extremo está lo que la gente suele conocer en la conversación como las dictaduras, que son las autocracias cerradas. A diferencia de la democracia liberal, las autocracias cerradas son básicamente aquellos regímenes donde no hay Estado de Derecho, no hay alternabilidad en el poder, no se respetan los derechos humanos, no se respetan los derechos civiles y políticos, no hay libertad de prensa y básicamente se hace o se impone la voluntad de una pequeña élite en el poder que, bueno, impone su voluntad a sangre y fuego generalmente. Si les suena conocido, si les suena familiar, nosotros vivimos en Venezuela. Ahora bien, estos son como los dos extremos, el extremo de lo que deberían ser los países o la aspiración de los países y el extremo de lo que no deberían ser. Pero en medio hay dos regímenes o dos tipos de regímenes que Biden los caracteriza muy bien, que son las democracias electorales y las autocracias electorales. En otras investigaciones o en otros índices podemos encontrar términos como, por ejemplo, el autoritarismo competitivo o términos como regímenes híbridos que tienen un poco de democracia y un poco de autocracia. Pero cuando hablamos de democracias electorales y autocracias electorales, lo que nos estamos refiriendo es, hay países, por ejemplo, como Colombia, que tienen alternancia en el poder, que tienen Estado de Derecho, pero que tienen otra serie de problemas y otra serie de falencias a niveles de medios de comunicación, a niveles de su generalmente los medios de comunicación entienden que si tienen elecciones, esto puede ser visto a los ojos de la comunidad internacional como una especie de mecanismo de legitimación popular. Entonces, ¿qué suele hacer la comunidad internacional con estos regímenes? Dice, mira, no puede ser que estos regímenes sean una dictadura porque tienen ciertas elecciones. Entonces, si queremos ver cómo se distribuye la democracia en nuestro continente, podemos buscar la imagen de la campana de Gauss. Hay dos extremos muy pequeños que son pocas autocracias cerradas, como lo son Nicaragua, Venezuela y Cuba, pocas democracias liberales, como por ejemplo Uruguay, por ejemplo Costa Rica, si queremos contar todo el continente, Canadá también es una democracia liberal, y tenemos dos grandes grupos que son la mayoría de democracias electorales, que pudiésemos decir democracias con problemas, si lo queremos entender así, y tenemos otro gran grupo de autocracias electorales que son
aquellos regímenes que están a un paso de ser una democracia, una autocracia cerrada, pero todavía no podemos decir son una dictadura llana y plena. Perfecto. Anderson, algo súper curioso es que los líderes tienen ciertas características. Por lo menos, hablábamos un poco de la autocracia, la autocracia que vive Venezuela, pero sabemos que quien es el protagonista tiene ciertas características de dictadura. Aunque mucho, eso se puede entrar en debate, ¿no? Pero por lo menos danos un ejemplo de una democracia liberal, de una característica de un líder que lleve ese proceso. Bueno, por lo menos Costa Rica, que lo estabas comentando. A ver, cuando yo leí por primera vez, Oriana, este libro extraordinario que se llama Cómo mueren las democracias, de los profesores de Harvard, Levitsky y Ziblatt, el argumento que más me llamó la atención de ese libro fue el siguiente. Ellos, cuando se habla, por ejemplo, de la grandeza de Estados Unidos, mucha gente dice, bueno, pero la Constitución. Y los profesores Levitsky y Ziblatt que estudiaron la Constitución dicen, claro, es una buena Constitución, pero es una Constitución bastante escueta y es una Constitución que se ha enmendado 27 veces, es decir, que tan perfecta no es. Claro, te fija algunos valores, pero ha tenido que ser adaptada a los tiempos. Entonces, la grandeza de los Estados Unidos no se puede explicar simplemente por su Constitución. Y ellos allí añadían el valor del liderazgo. Ellos decían, una de las cosas menos estudiadas en la historia de los Estados Unidos es la capacidad que ha tenido el liderazgo de los Estados Unidos, no solamente para ganar guerras, no solamente para ganar la Segunda Guerra Mundial, no solamente para ganar la Guerra Fría, sino para entender que se necesita cierta moderación en el ejercicio del liderazgo. Entonces, esto es generalmente una capacidad que no siempre a ver, no siempre se estudia porque nos gustan los líderes que obtienen victorias rimbombantes, nos gustan los líderes que como Eisenhower va y lidera el día de que es muy importante, es muy patriota, pero no se suelen estudiar los líderes moderados. Y acá viene un ejemplo bien interesante, Oriana. Generalmente se habla de las instituciones, ¿no? Y se dice, bueno, un país es lo que son sus instituciones, pero vamos a poner un ejemplo entre Venezuela y Perú. En Venezuela Ok. en los últimos años se ha dicho y se ha resaltado el valor del Parlamento, de la Asamblea Nacional, y se dice que para evitar nuestro hiperpresidencialismo, que es una enfermedad que tenemos, necesitamos fortalecer el rol de la Asamblea Nacional. Yo estoy de acuerdo con esa tesis. Sin embargo, Perú tiene un Congreso muy poderoso, un Congreso que es casi tan poderoso como el presidente de la República. Pero entonces cuando tienes un liderazgo que no prioriza la estabilidad política y que prioriza simplemente la lucha partidista, que prioriza el debate partidista y los intereses partidistas, tienes entonces el desastre que es Perú, que es prácticamente uno de los países más inestables del continente. Entonces, el diseño institucional es importante, sin lugar a dudas, pero también necesitas un liderazgo capaz, un liderazgo inteligente y un liderazgo que entienda que no siempre se puede jugar un all-in, no siempre se puede jugar el todo por el todo en la disputa del poder. Cuando tienes ese tipo de liderazgo responsable y lo combinas con un buen diseño institucional, puedes tener países estables. Cuando no lo tienes, la distancia te separa una línea muy delgada entre irte de una democracia con problemas a una autocracia electoral y luego una línea mucho más delgada de irte de una autocracia electoral a una autocracia cerrada. Eh, bueno, qué excelente comentario. Henderson, yo te quería hacer una pregunta. Eh, en Latinoamérica hemos visto últimamente un problema como de radicalización, digámoslo de esa manera, entre ideologías, ¿no? O en los países, o eres de derecha o eres de izquierda. Y si eres de derecha, eres de ultraderecha. Y si eres de izquierda, eres comunista prácticamente. Entonces, esto, extrapolándolo al tema de las democracias, te quería preguntar, según tu perspectiva, ¿cuál es el componente ideológico que debe tener una democracia? Porque si vemos, por ejemplo, la democracia uruguaya ha sido tanto de izquierda como de derecha y se encuentra uno de los índices democráticos más altos. Chile también ha tenido gobiernos de izquierda y de derecha y ha tenido índices democráticos bastante altos. Pero entonces serán estos dos países a la excepción en Latinoamérica, porque todos los demás, si ves, hay una diferencia entre izquierda y derecha y creo que la que es afectada es el país como tal. Entonces, Sí, es una pregunta bien interesante, pero yo creo que el tema democrático no es un tema ideológico, es un tema básicamente de diseño institucional. Porque, a ver, si bien Chile por mucho tiempo se consideró a ver, el clavel en el pantano, la excepción de Latinoamérica, especialmente en materia económica, llegó a ser en su momento el noveno país más libre del mundo,
y en este momento vemos que está en retroceso, que vemos que pasó a ser una democracia liberal plena a una democracia electoral con ciertos problemas. Mismo caso, por ejemplo, de Estados Unidos. O sea, en los índices, la evaluación de Estados Unidos ha sido muy ruda, llegó a ser en su momento una democracia liberal plena y ha venido poco a poco retrocediendo y quizás la cúspide con todo este fenómeno de Donald Trump, ¿no? Pero yo no, o sea, yo creo que sería bastante irresponsable afirmar que una democracia tiene que tener elementos, por ejemplo, de derecha o elementos de izquierda para garantizar su éxito. Yo creo que tienen que ver más elementos que, que si bien en manos de determinados líderes pueden ser peligrosos o no, creo que están bien establecidos. O sea, una democracia, el Estado de Derecho no es de izquierda no es de izquierda o de derecha, la transparencia no es de izquierda o de derecha, la rendición de cuentas no es un principio de izquierda o de derecha. La alternabilidad en el poder no es un principio de izquierda o derecha, son diseños institucionales que deberían entenderse como tal. Eh, Claramente, vivimos en un continente con una hegemonía de izquierda, yo me atrevería a decir que ha durado 100, 120 años, y sí llama la atención, por ejemplo, cómo es la reacción de las oposiciones, cómo es la reacción del propio sistema político cuando llegan líderes disruptivos a la presidencia. Por ejemplo, el caso de Mauricio Macri. Eh, Caso, por ejemplo, de cómo se ha comportado Chile luego de la concertación con Piñera y la oposición tan férrea que reciben y quizás el poco compromiso con la estabilidad del país, pero yo creo que también eso es parte de la política, es parte de la disputa. Lo que sí nos debería quedar claro es que, una vez más, la garantía de estabilidad de la democracia no es un tema ideológico simplemente, es un tema de diseño institucional y muchos de estos principios no deberían responderse desde el punto de vista ideológico. Perfecto, Enders. Sabes que hay algo también súper curioso que acabas de comentar, pero es que la mayoría de los procesos democráticos deberían de tener esos cuatro principios. Hablamos de un Estado de Derecho, hablamos de transparencia y hablamos de un proceso que sea confiable, ¿no? Donde el ciudadano pueda sentirse de que pueda tener su representación en lo que está haciendo. Hay algo curioso y es que en Latinoamérica muy poco se cumplen esos tres procesos. ¿Tú crees que pueda ser debido a qué? A ver, esta era la parte precisamente en que yo quería llegar del debate, ¿no? Recientemente, y creo que lo compartí por mi canal de Telegram, eh, una de las lecturas más interesantes que he hecho en el año es la del profesor de Yale Mazuka. Le puedo compartir el libro y luego ven cómo lo difunden, ¿no? Pero él decía que generalmente hay dos explicaciones para responder a la pregunta ¿por qué fracasa Latinoamérica? Y hay dos teorías hegemónicas. Una de ellas es la teoría de la herencia colonial. Esta teoría dice que básicamente como llegaron los malos conquistadores de España, de Portugal, y nos robaron y causaron todo este tema y nos impusieron su cultura, su idioma, nosotros estamos destinados casi que estructuralmente a fracasar. Esa es una explicación. El profesor Mazuca refuta por completo esa explicación y dice esto es una tontería estructuralista. No, pero luego hay otra explicación que es la explicación de la teoría del centro-periferia. Y básicamente nos dice, bueno, Latinoamérica, precisamente por esa herencia colonial, organizado, eh, se ha organizado de tal manera que, por ejemplo, vemos que generalmente las ciudades del centro se llevan los grandes recursos económicos, monopolizan la actividad económica, etcétera, y la periferia no le queda, no, digamos que no llega el crecimiento económico a las periferias. El profesor Mazuca refuta también esta teoría y plantea su hipótesis. Y su hipótesis es, debo confesar que me llamó por completo la atención y nunca había leído nada parecido. Él dice y argumenta que la razón fundamental por la que fracasa Latinoamérica es por el diseño geográfico. Jamás lo había escuchado. ¿Por qué el diseño geográfico? Él dice, a ver, Latinoamérica se diseña geográficamente sus límites, sus estados en la colonia, luego de la guerra de independencia. Luego de allí han pasado casi 200 años de paz, de relativa paz. No ha habido guerras, digamos, internacionales entre ellos, no ha habido territorios disputados, no son fronteras muy porosas, salvo, por ejemplo, el tema del mar con Bolivia. De resto, no ha habido grandes guerras, salvo el tema de la zona en reclamación de Venezuela con el Esequibo. No hay una gran disputa territorial. A diferencia de Europa, que ha pasado por dos guerras, ha pasado por la Guerra Fría y pasa por una constante, digamos, son fronteras que te tienes que ganar, son territorios que te tienes que ganar y generalmente se defiende porque tiene algo estratégico allí, Crimea, por ejemplo. Entonces el profesor Mazuca dice, hay como digamos, esta forma geográfica de organización del Estado. Lo que ha hecho, en lugar de prestar a este continente una cantidad de potencialidades para explotar y para generar crecimiento y generar riqueza, lo que ha hecho es que básicamente los líderes de las élites, cuando llegan al poder, encuentran mucho territorio, encuentran muchos recursos y encuentran una gran cantidad de incentivos para ser, uno, corruptos e ineficaces.
Y al final, como esta es la dinámica, como nadie te disputa el territorio, como nadie te disputa el liderazgo, se crean una serie de incentivos perversos que al final llegue la élite que llegue, llegue el líder que llegue, lo que percibe, lo que se mantiene son estos incentivos que podemos llamar incentivos tóxicos para que el Estado sea excesivamente grande, sea hipertrófico, asuma más tareas de las que puede cumplir, eh, se redactan constituciones larguísimas poniendo una cantidad de derechos que no podemos asumir con los recursos que tenemos, y al final es eso, nuestro diseño geográfico, según el profesor Mazuca de nuevo, nos lleva a una situación en que tenemos todos los incentivos para tener estados corruptos e ineficaces. Interesantísimo. Ya estás por allí. Sí, sí, aquí estoy. Sí, de verdad que está muy interesante esa teoría. Yo quería añadirle, últimamente se ha visto, bueno, estamos pasando el mes de la hispanidad y estos últimos meses se habló mucho de la herencia, ¿no? De, de la repercusión o las consecuencias que tuvo la corona en América Latina. A modo de criterio personal, yo creo que en realidad lo que ha afectado como el proceso de construir un país fuerte institucionalmente ha sido lo que fue después de la independencia de la corona, es decir, cuando nosotros mismos nos encargamos de nuestro país. Creo que podemos tomar un ejemplo de Venezuela, ¿no? ¿Qué pasó cuando se independizó por ya definitivamente en 1830? Este tema de los golpes de Estado entre presidentes, todo eso creó como un fondo que al final no se pudo recuperar, sino fue a medio de una dictadura que pronto se creó una democracia que creímos que era la perfecta, pero se fue distorsionando. Y en muchos países de América Latina también pasa, ¿no? Han tenido dictaduras fuertes, luego llegan épocas de democracia, 4 años gobierna uno de una manera terrible, que es lo que pasa con las izquierdas y las derechas, ¿no? Un mal gobierno de izquierda genera un movimiento reaccionario de derecha. Entonces, Sí. para mí no hay como, yo creo que es la falta de institucionalidad que tiene que prevalecer por encima de la ideología de X o Y presidente que ocupe el cargo en un momento. Eh, para terminar, quería añadir el tema de acá de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos obviamente no es el país más perfecto del mundo, pero su forma de gobierno es básicamente muy parecida, seas demócrata o seas republicano. Hay algo en común que siempre te va a mantener por una misma línea. Entonces creo que eso falta en países de América Latina, ¿no? Que haya como una línea a seguir sin importar del bando que sea. Yo Es creo que eso así. que menciona, yo creo que eso que mencionas de la discusión de la herencia hispana, también es en parte lo que mencionaba Carlos Rangel del buen salvaje al buen revolucionario, ¿no? Que parece que pasamos demasiado tiempo discutiendo cosas que ya sucedieron, y no quiere decir que no deberíamos discutirla, pero, a ver, Venezuela es un país que tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, y todavía, hoy, a 2022, hay personas debatiendo y parece parece que nos diera vergüenza que nuestro territorio, por temas de la naturaleza, está literalmente sobre un mar de petróleo. Yo planteo esta discusión porque todavía hay gente que parece que dice o parece que se debate de que si debemos explotar ese petróleo o si debimos hacerlo. Hermano, tú te imaginas a los noruegos teniendo esa discusión. Tú te imaginas a los petroleros en Texas teniendo esa discusión. Es una discusión bastante tonta, infantil y estúpida, por decirlo de alguna manera. O sea, durante el siglo XX en Venezuela, el personaje probablemente más admirado intelectualmente fue Arturo Garpietri. Y la idea de sembrar el petróleo es probablemente la peor idea económica en la historia de Latinoamérica en el siglo XX. Y al día de hoy nuestros intelectuales y nuestros economistas siguen debatiendo esa idea que no tiene ni pies ni cabeza. El petróleo no hay que sembrarlo. Y ojo, no vamos a entrar ahorita en este punto, creo que excede el debate. No vamos a entrar en el tema de la transición energética, que es otro tema por completo distinto. Pero estamos nadando en un mar de petróleo, hay que extraer ese petróleo a la mayor velocidad posible y luego ver cómo lo invertimos. O sea, bueno, hay mecanismos. O sea, Noruega encontró su fondo e invierte acciones en Coca-Cola. Hay otros países que lo invierten en infraestructura, hay otros países que lo reinvierten, hay otros países que van a utilizar ese dinero para la transición energética, pero parece que nosotros seguimos debatiendo si realmente Colón fue bueno o malo, si realmente vale la pena explotar o no ese petróleo, y no nos fijamos en los temas del presente y en los temas del futuro, que son los que nos van a hacer realmente construir un Estado con instituciones
y que nos lleve de cara al bienestar. Es así. Sabes que hay otro tema que es bastante importante resaltar, y es que muchísimas veces, y pasa en muchos países del mundo, los ciudadanos de cada país nos enfrentamos mucho en el fracaso de la historia del país. Entonces pasamos debatiendo años y años el problema, pero muy pocos somos los visionarios, digo visionarios, porque por lo menos yo me he dado cuenta que muchos países donde han pasado por guerras mundiales, ellos van en ascenso, bueno, porque empiezan a buscar innovación y se dejan atrás el pasado. Sin embargo, no es obviar lo que se vivió, pero sí es, bueno, surgir después de todo lo que está pasando. Anderson, ¿hay alguna sugerencia que nos quieras dejar desde el manual liberal, sobre todo con este tema de la democracia? Eh, a ver, yo muchas veces he escuchado, lamentablemente, incluso de colegas, una frase que me parece muy triste. Dicen algo así como, la democracia está sobrevalorada. Cada vez que yo escucho esta frase, eh, pienso que es alguien que tiene una comprensión muy limitada de lo que es la democracia. O sea, para decir que la democracia está sobrevalorada, tienes que tener una comprensión muy limitada. Y generalmente cuando profundizas en el argumento, notas que la comprensión que tienen de democracia es una comprensión casi que de una democracia utilitaria que sirve solamente para elecciones. O sea, tienen la idea de que democracia es elecciones, de que la democracia es un método para elegir. Entonces, es muy fácil, si la democracia es un método para elegir gobernantes, es muy fácil tomar con pinzas casos de gobernantes que son horribles y decir, vieron, esto no funciona. Entonces, es un poco también el argumento, un poco lo que decía Jan, ¿no? Es el argumento de estos adalíes y personas que son fanáticas de Pérez Jiménez y de Juan Vicente Gómez y te dicen, mira, la democracia eligió a gente como Raúl Leoni, la democracia eligió a gente como Jaime Lucinchi, que fueron corruptos, por tanto, ergo, la democracia es un desastre. No, no es así. Porque la democracia no es solamente un método para elegir gobernantes. La democracia es todos los principios que la conllevan. Tú no puedes tener democracia sin Estado de Derecho, por ejemplo. Tú no puedes tener democracia sin transparencia. Tú no puedes tener democracia sin rendición de cuentas. Tú no puedes tener democracia sin pluralismo político. No puedes tener democracia sin garantía. Yo iría mucho más allá. No puedes tener democracia sin garantizar el derecho a la propiedad. O sea, no puedes tener libertad económica, libertad política sin tener libertad económica. Entonces, y acá yo creo que el argumento fundamental de por qué la democracia no está sobrevalorada es la correlación tan potente que existe entre democracia y desarrollo. ¿Cuál es el argumento positivista? ¿Cuál es el argumento que nos solían decir y que incluso puede tener su origen en este libro, Cesarismo Democrático de Laureano Vallenilla Lanz? Básicamente te decían, la gente, los venezolanos no están listos para la democracia y por tanto tienen que ser siempre gobernados por un hombre fuerte, por un caudillo, hasta que se den las condiciones, hasta que aprendan a leer y escribir, hasta que tengan terrenos y propiedades, etc. Ese es el argumento positivista. Este argumento plantea básicamente que el desarrollo económico es lo que va a llevar a la democracia. Que primero es el desarrollo y luego es la democracia. Cuando la correlación es totalmente al revés. La correlación es la democracia la que promueve el desarrollo. Entonces, ¿cómo va a estar sobrevalorado un régimen político que nos lleva probablemente la aspiración más importante que tiene toda sociedad, que es ser una sociedad desarrollada? Porque la aspiración de toda sociedad no es tener altísimo crecimiento económico. Si eso viene de repente con inequidades o desigualdades innecesarias que crean inestabilidad en el sistema político. La aspiración de una sociedad es ser desarrollada. Y lo que está comprobado con data dura, con investigación, de manera empírica, es que es la democracia y los principios que la rodean las que promueven el desarrollo. Hay una correlación muy fuerte. Por ejemplo, Amartya Sen, Premio Nobel de Literatura. Sería interesante leer una novela de Amartya Sen. Premio Nobel de Economía, una de sus tesis más famosas, y creo que ha sido muy repetida y muy estudiada, es en aquellos países donde ha habido libertad de expresión, es decir, solo uno de los principios de la democracia, libertad de expresión, jamás ha habido una hambruna. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, básicamente los temas se discuten públicamente y la gente pide explicaciones y la gente saca a los gobernantes que están creando una situación cercana a la hambruna, por ejemplo. Y así, como pasa con la libertad de expresión, pasa con los otros principios. Si tú tienes transparencia, tú transmites como país, como Estado, confianza a los inversionistas, por ejemplo. Si tienes opacidad, no. Yo no voy a invertir, yo no puedo invertir en un país, no puedo invertir, digamos, como no puedo invertir en una empresa que no me muestra sus balances, yo no puedo invertir en un país que tiene opacidad. Si tú no tienes, garantizas alternabilidad en el poder, yo no puedo invertir en ese país. Si tú no garantizas instituciones, no garantizas Estado de Derecho, ¿cómo yo invierto con seguridad jurídica? Entonces, creo que hay que defender la democracia. La democracia no es solamente una cuestión comeflor o una cuestión de retórica. La democracia ha demostrado, y no quiero
archicitar esa famosa frase de Churchill de que es el menos malo de los sistemas de gobierno. No, no es que es el menos malo de los sistemas de gobierno, es que ha demostrado que es un sistema de gobierno serio, un sistema de gobierno que al menos hasta los momentos creo que es la idea más acabada, la idea más inteligente, la idea más audaz que hemos conseguido los seres humanos para organizarnos en sociedad, para dirimir nuestras diferencias en paz y que lo más importante, genera incentivos positivos que nos llevan hacia el desarrollo. Entonces, la democracia no está sobrevalorada, la democracia lo que hay es que defenderla de estos líderes, como ustedes muy bien han dicho, que utilizan esas rendijas, utilizan ese tema emocional, utilizan esos conflictos, incluso las aspiraciones de las sociedades para subvertir la democracia y pasar de estas autocracias electorales, de estas democracias con problemas, a autocracias cerradas como las que tenemos hoy en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Sí, Anderson, para culminar, ¿hay algún libro que nos quiera sugerir? Y le doy la palabra a Jan. Oye, de verdad que un par de libros, pero el libro del profesor Mazuca, no recuerdo el título, se lo puedo pasar. Y sin duda alguna, creo que un libro de cabecera para todo aquel que se inicie en este tema tiene que ser ¿Por qué fracasan las naciones?, de Acemoglu y Robinson. La tesis de las instituciones inclusivas y las instituciones extractivas creo que nos describe a la perfección y creo que eso me parece un muy buen punto de partida. Si quieren de repente un análisis un poco más politológico y un poco más descarnado de este tema, yo recomendaría mucho el Manual del Dictador de Bruce Bueno de Mezquita, que es una explicación de la política tal cual como es y no como esperamos que sea. Creo que pueden ser dos lecturas complementarias, interesantes y la verdad que se leen bastante rápido. Perfecto. Gracias por la recomendación. Yo creo que para complementar tu punto, con el tema de la democracia, lo que tiene positivo es que es perfectible. O sea, en X país donde hay una falla, de alguna manera se puede mejorar. Y eso es lo que diferencia la democracia de otros sistemas autoritarios, porque el sistema autoritario es básicamente eso, ¿no? O sea, si lo mejoras, lo conviertes en una democracia, prácticamente. No hay un punto en un sistema autoritario donde puedas vivir con las mismas con condiciones de vida que como si fuera con una democracia. Me Y enredé. ojo acá interesante eso que mencionas, porque, por ejemplo, así como hay una correlación entre democracia y desarrollo, es decir, así como hay una correlación entre que la democracia lleva al desarrollo, también hay un hecho de que, por ejemplo, si la gente vive durante mucho tiempo en países como Singapur, que pueden ser libres económicamente, pero cerrados políticamente, la posibilidad allí de democratización es muy baja, porque la gente de una u otra manera entiende que este sistema le resuelve sus necesidades básicas, pueden generar riqueza, pueden generar bienestar, y está dispuesta incluso a renunciar a la libertad política si tiene libertad económica. Entonces, eh, sería interesante también tener esa reflexión allí. No podemos acostumbrarnos simplemente a la idea, ahorita que está tan de moda este tema de la falsa normalidad, etcétera, este tema de si se arregló o no se arregló, incluso si se hubiese arreglado, que no es cierto, no podemos acostumbrarnos a la idea de simplemente renunciar a la libertad política por tener mediana libertad económica. Bueno, y creo que también es un tema, poniéndolo con lo que pasa ahorita en El Salvador, ¿no? Con Nayib Bukele. Eh, Se normalizan ciertas cosas en pro de lo que vendría siendo el problema que tiene El Salvador, que es el problema de la violencia. Entonces se normalizan que se cometan actos autoritarios por eh, que disminuyan los actos violentos y a su vez una mejora en el sistema económico, pero a cambio de violar la Constitución, y cometer distintos actos que convierten a El Salvador en no un futuro país democrático, sino quizás en un futuro país, como mencionaste, ¿no? Democracia competitiva, creo que fue. Eh, Sí, o sea, El Salvador era un típico caso de una democracia con problemas, una democracia donde básicamente había alternabilidad. Eh, El Salvador está prohibida, por ejemplo, la reelección del presidente, pero su clásico problema es el tema de seguridad, o sea, el tema de las pandillas, etcétera. Era un país casi que muy parecido por poner un ejemplo, a la Colombia de los primeros años del 2000, que recibió Álvaro Uribe, casi que un país, un estado fallido con una situación de seguridad terrible, con una depresión económica tremenda, pero en lugar de potenciar un diseño institucional que los ayude, como en el caso, como hizo Uribe realmente con un plan de seguridad democrática, lo que ha hecho Bukele es básicamente concentrar más poder y con una excelente gestión comunicacional, venderle a la gente que lo único que importa son los resultados y que el todo vale a la hora de simplemente bajar esa cifra. Y la realidad es que no, la realidad es que no todo vale. Hay un artículo que él saca diciendo algo así como los criminales no tienen derechos humanos y eso es peligrosísimo porque por un lado,
por un lado puedes aplaudirlo en algún momento determinado y decir, muy bien, porque eso son políticas mano dura, eso son lo que merecen esos criminales, pero cuando le das tanto poder a un líder autoritario, no sabes cuál va a ser su definición o su significado de criminal. Al día siguiente o a los meses siguientes, si tú le eres incómodo, tú puedes ser su definición de criminal y van a haber otros atrás aplaudiendo el todo vale. Exacto, eso es lo que pasa en ese tipo de países, ¿no? Incluso mientras más tiempo tenga el Y perdón presidente. que te interrumpa allí, y perdón que te interrumpa allí, Jan, porque está demostrado una vez más, generalmente se dice algo así como, bueno, las dictaduras, se tiene la idea de que las dictaduras pueden ser más eficaces, ¿no? Se tiene esta idea de que, bueno, todo se mantiene en orden. Pero insisto, está demostrado que se pueden lograr grandes avances en materia de seguridad respetando la democracia y respetando el Estado de Derecho. Y creo que los dos primeros gobiernos de Álvaro Uribe, los dos gobiernos de Álvaro Uribe en Colombia son un gran ejemplo de esto. Recibe prácticamente un Estado fallido, tiene una gran cantidad de avances en seguridad que parece una cosa de ciencia ficción, cómo cambia el país, y todo lo hace en el marco de respetar la democracia, de respetar el Estado de Derecho y entrega su gobierno en 8 años. Entonces, si es posible lograr grandes avances en materia de seguridad, si es posible lograr grandes avances en materia económica y si es posible lograr grandes avances en materia de política social, respetando los códigos de la democracia. Buenísimo, gracias Henderson, gracias Jan. Yo creo que nos quedamos con todo lo positivo del tema de la democracia, sobre todo que en un país para que exista una democracia deben existir tres principios importantes, que es Estado de Derecho, institucionalidad y por supuesto que transparencia. Creo que esos fueron los tres puntos importantes y yo sé que a nivel mundial van a escuchar todas estas ideas porque, y también pluralismo, es lo que comentaba un poco Jan y tú, que no importa de qué bando seas, pero sí que se respeten los procesos de esos de esos cuatro principios. Muchísimas gracias, Henderson, gracias, Jan, me despido el día de hoy y bueno, estoy muy agradecida que en otro capítulo hemos debatido las ideas en Manuel Liberal. Hasta luego, muchachos, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Gracias, Anderson. Gracias, Oriana.